Hoy vamos a estar hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Para la gloria de Dios voy a orar un poquito para pedirle a Dios que me dé sabiduría porque es su palabra. Voy a orar solo un poquito. Amado Dios, Rey del cielo, Dios todopoderoso, te pido que en estos momentos me dé que tu Santo Espíritu tome todo mi ser y que sea Él revelándoles esta palabra a tu pueblo, porque sinceramente, Señor, yo no estoy capacitado si tú no me ayudas, amado Dios. Por eso te pido que me capacites en estos momentos para poderles dar a tu pueblo una comprensión de esta profecía tan hermosa, la cual se encuentra en tu palabra. Amén. Amén. Ok. La profecía de las 70 semanas de Daniel, empezamos. Hoy vamos a hablar de la profecía que se le fue dada al profeta Daniel, llamada las 70 semanas. En el capítulo 9 de Daniel, acabamos de ver que Daniel estaba en el cautivo. Habían sido cautivados por Babilonia y por los persas, en el capítulo 9. Entonces dice que Daniel estaba escudriñando las escrituras. Y en eso que Daniel estaba escudriñando las escrituras, dice la palabra de Dios que él pudo haber encontrado dos escrituras, que es Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Entonces, Jeremías 25:11 dice: toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y en Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mis buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Les estoy poniendo a todos en mute porque está habiendo un poquito de ruido. ¿Ya? Ya, vamos a seguir. Daniel se encuentra en la cautividad de Babilonia y está a punto de llegar el fin de esta cautividad. Porque como acabamos de leer, dice que iba a durar 70 años el cautiverio en Babilonia. Y dice que Daniel se pone de rodillas. ¿Por qué se pone Daniel de rodillas? Porque quería saber qué iba a pasar con su pueblo. Porque el pueblo ya iba a abandonar Babilonia. Entonces él quería saber qué va a acontecer con el pueblo de Israel. Por esta razón, Jeremías se pone de rodillas y empieza a clamar a Dios para que Dios le dijera qué va a pasar en el futuro. Ahora vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 21. Daniel. Capítulo 9, versículo 21. Sí, Daniel capítulo 9, versículo 21. Amén. Amén. Te puse en mute, gordito. Amén. Pero no quites el mute. Ya vamos a seguir entonces. Vamos a empezar a leer entonces. Daniel capítulo 9, versículo 21. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Seguimos con el versículo 22. Dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén. Amén. Entonces dice que Gabriel, después de que el profeta Daniel se pone a orar, dice que viene
un ángel llamado Gabriel. Y este ángel iba a revelar el futuro que iba a acontecer con Israel. Ahora, sucede algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. En el Antiguo Testamento sucedía que el Espíritu Santo venía sobre las personas. ¿Para qué venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para las personas? Dice que para que cumplieran el propósito por el cual Dios les había llamado, o simplemente como los profetas. Venía el Espíritu de Jehová, daba la profecía y el Espíritu de Jehová se volvía donde Dios. No se quedaba permanente con las personas. Pero en este tiempo el Espíritu de Dios ya vive en nosotros. Él ya no se va. Él ya no puede irse de nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. Entonces, ahora en estos momentos nosotros tenemos ya el Espíritu Santo, el que nos da el conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente orar y pedir a Dios que su Santo Espíritu nos enseñe lo que está escrito en las Escrituras. Ya no es necesario que venga el ángel Gabriel, o que venga el arcángel Miguel, o que venga cualquier ángel. No, porque tenemos todo escrito en las Escrituras. Lo único que tenemos que pedir a Dios es que nos dé iluminación, pero de lo que está escrito en la palabra, en la Santa Biblia. ¿Ya? Eso es algo muy importante que tengamos que entender. Ahora, vamos a leer. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 23. Me hacen así cuando estén listos. Vamos a leer entonces. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Desde el momento que Daniel se inicia y se hinca, se pone de rodillas y empieza a clamar a Dios diciéndole: Señor, yo quiero comprender qué va a pasar con mi pueblo. Entonces dice que en ese momento los ángeles, dice que se activan. Entonces por esa razón viene y entrega este mensaje el ángel Gabriel. Ahora, esto es muy importante para la vida de nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que en la oración está el poder. A través de la oración nosotros podemos convertir lo imposible en posible. A través de la oración se sanan las personas. A través de la oración han pasado muchos milagros. Entonces es muy importante que cuando nosotros oremos, perseveremos en la oración. Muchas veces nosotros hemos orado para que Dios ayude a una persona, y seguimos orando y todavía no se ha cumplido. Pero nosotros tenemos que perseverar, porque cada vez que nosotros hacemos una oración por algún familiar que no conoce de Cristo, o por cualquier persona, esa persona está viendo una lucha espiritual. Entonces nosotros tenemos que permanecer orando, hasta que llegue el milagro. Pero nosotros no podemos decaer, porque muchas veces nosotros dejamos de orar por una persona porque decimos: ya he orado mucho y esta persona no cambia. No, porque Dios dice que tiene un tiempo propicio. Siempre que nosotros mantengamos a las personas en oración, Dios en el tiempo indicado, en el tiempo propicio, le va a llamar a esa persona, y esa persona se va a convertir a Cristo. Pero nosotros tenemos que permanecer en la oración. No tenemos que dejar de orar. ¿Ya? Dice que Daniel estaba orando, ¿no es cierto? Mientras él estaba orando, dice que la oración de la Biblia duró como 3 minutos, duró Daniel orando. En eso que Daniel estaba orando, cerrado los ojos, cuando abrió los ojos, le vio al arcángel al arcángel Gabriel, que venía a darle la profecía. Ahora, miren, nosotros nos damos cuenta que él oró y el ángel vino a darle la respuesta. ¿Cuánto tiempo el ángel duró desde el cielo hasta regresar a la tierra? 3 minutos. 3 minutos duró para que Dios contestara la oración que estaba haciendo el profeta Daniel. Lo mismo pasa con nosotros. La palabra de Dios dice en Isaías 65, 24. Anoten Isaías 65, versículo 24. Anoten Isaías 65, versículo 24, dice: antes que clamen
yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. ¿Se dan cuenta? Antes de que nosotros clamemos, ya Dios ha respondido lo que nosotros estamos pidiendo. Pero tenemos que saber qué pedimos. Muchas veces dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastaros en vuestros deleites. Entonces, muchas veces las personas piden, pero ¿qué piden? No piden con la voluntad de Dios. Muchas personas están pidiendo, Señor, yo quiero este carro. Señor, yo quiero esa casa. Señor, yo quiero una casa en Miami. Señor, yo quiero una casa en México. Entonces están pidiendo vanidades. Y por eso sus oraciones no son contestadas por Dios. Entonces nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios para que sean respondidas por nosotros. ¿Ya? Ahora, también en ese versículo dice que Daniel se consideraba un hombre amado, dice. También dice, Daniel era muy amado. Cuando dice el arcángel Gabriel le dice, tú eres muy amado para Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos amados para Dios. ¿Por qué somos amados? Porque Dios nos ha comprado a precio de sangre. Dios ha dado lo más precioso, su Hijo unigénito, para salvación de la humanidad. Entonces nosotros somos amados delante del Señor. Anoten en los papelitos. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente por Cristo Jesús nosotros también somos aceptados y ahora somos también amados. Vamos a seguir con Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 ahora. Dice, ¿están listos? Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta profecía fue dada para quién, dice, para el pueblo de Israel y para la ciudad que es Jerusalén. Esto no se ha cumplido todavía. ¿Por qué sabemos que esta profecía, la cual acabamos de leer, no se ha cumplido? Porque lo podemos ver en Israel. Porque todavía Israel no ha recibido a Jesucristo. Todavía Israel, los judíos no le han recibido. Entonces, por esa razón nosotros nos damos cuenta que esta profecía se cumplirá en un futuro ya muy cerca. Ahora, vamos a seguir leyendo. Daniel 9, versículo 25 ahora. ¿Listos? Empezamos. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora el ángel empieza a explicar qué es lo que va a acontecer en estas 70 semanas. ¿Ya? Dice que desde el momento que empiecen a edificarse los muros en Jerusalén, empezará el conteo de las 70 semanas. Desde el momento que empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén, desde ese momento la profecía se da comienzo de las 70 semanas de Daniel. Ahora, en el año 539 a.C., tras conquistar a los caldeos, el emperador Ciro el Grande emitió un decreto que favorecía el exilio a su tierra y a la construcción del templo. Dice que este hombre llamado Ciro el Grande, dice que permitió que al pueblo de Israel que regresara a Jerusalén y que empezara la construcción del templo. Pero
En el año 519 antes de Cristo, Darío I confirmó el edicto que había dado Ciro el Grande acerca del templo. Pero se recuerden que Dios dijo, cuando den la orden de que los muros de Jerusalén se edifiquen, desde ese momento empieza el conteo. Entonces dice que por último, finalmente en el año 444 antes de Cristo, Artajerjes da un decreto a Nehemías que permitió el inicio de los trabajos de la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Entonces, ¿qué dijo Jehová? Desde el momento que ustedes vean que alguien da el decreto para que empiecen a reconstruirse los muros en Jerusalén, desde ese momento empieza la profecía, la cual el ángel Gabriel había venido a dar. ¿Ya? Vamos a analizar el versículo 25. Vamos a leer otra vez el versículo 25, dice. Dice, sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a empezar a analizar a profundidad esto, ¿ya? Dice que son 70 semanas de Daniel, ¿ya? Pero estas semanas se van a contar en años. Cada semana son 7 años, no son 7 días, son 7 años. Entonces dice la palabra de Dios que la primera semana, las primeras 7 semanas, dice que en esas 7 semanas se iba a empezar a reconstruir los muros del templo. Entonces 7 semanas son 49 años proféticos. Recuerden, cada semana son 7 años. 7 por 7, 49. ¿Ya? Ahora, ahora también dice después. Pues entiende, salida del orden, y Jerusalén y el Mesías habrá 7 semanas. Y dice, y 72 semanas. Entonces, 7 semanas y después va a haber 72 semanas. ¿Cuáles son esas 62 semanas? Nosotros si multiplicamos 62 por 7 nos da 434 años. Entonces, en esos 434 años tenía que morir el Mesías. El Mesías tenía que morir en la fecha exacta donde que se está prediciendo la Biblia. Ahora, 62 semanas proféticas son 434 días. Son 434 años. Ahora, miren bien y escuchen muy bien lo que les voy a decir. 69 semanas por 7 dan 483 años. Entonces, en 483 años, el Mesías iba a morir, testificado en la Biblia. Esta profecía fue desde el tiempo de Daniel dada hasta el tiempo del cumplimiento de la muerte del Mesías. Tal como explica Daniel 9:26. Vamos a leer Daniel 9:26. Me hacen así cuando tengan preparados. Amén. Ok, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Se dan cuenta? Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto estaba profetizado desde el tiempo de Daniel, que Jesús iba a venir a morir. Dice, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. El ángel reveló a Daniel que desde la orden inmediata del rey Artajerjes en el año 444 a.C. hasta la crucifixión tendrían que pasar 69 semanas proféticas. Ahora, dice, mire,
Recuerden que era primero la semana, 7 semanas, que acontecería que iban a reconstruir el templo. 7 semanas, ¿ya? Después iban a pasar 62 semanas hasta la muerte del Mesías. Entonces son 49 años más 434 años, da un total a 483 años. 483 años. Faltarían para que se cumpla 70 semanas, una semana más de 7 años. Pero todavía eso no se ha cumplido. Eso se va a cumplir en un tiempo futuro. Ahora, si nosotros sumamos, miren, si nosotros sumamos los años transcurridos desde el decreto de Artajerjes, que es en el año 444 antes de Cristo, hasta la muerte del Mesías, que Jesucristo murió en el año 33, nos da resultado como 476 años. Pero esto no concuerda. Parece que hay un error en la Biblia, pero no hay un error en la Biblia, sino lo que pasa es que hubo un error. Cuando empezamos a hacer el conteo, lo contamos con el calendario de nosotros, pero no contamos con el calendario hebreo. Ahora, este es el pequeño error. Cuando nosotros contamos con el calendario hebreo, un año en el calendario hebreo tiene solo 360 días. Solo tiene 360 días. Entonces cada mes dura 30 días según el calendario hebreo. Entonces, si nosotros cogemos 483 años y lo multiplicamos por 360 días, que es un año, nos va a dar un total de 173.880 días. Ahora, estos 173.880 días, si nosotros si nosotros ahora le juntamos a nuestro calendario, va a dar en totalidad 476 años, que equivalen a 483 años del sistema hebreo. Nosotros nos damos cuenta que dice que 483 años duró esta profecía hasta que Jesús muriera. ¿Se dan cuenta lo importante que es que nosotros examinemos la Biblia? Porque nos dieron la fecha exacta de que Jesús iba a morir. La fecha exacta que Jesús iba a morir ya nos la dieron, nos dieron a través de las Escrituras y las profecías. Ahora, en esa fecha dice que en el año 33 nosotros sabemos que murió Jesús. Entonces ahí se cumplieron los 483 años. Se cumplieron 69 semanas proféticas. Ahora vamos a seguir leyendo. Daniel 9, versículo 26. ¿Ya? ¿Listos? Ahora dice, miren, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Ya? Y dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Jesucristo dijo a los fariseos, les dijo, de cierto os digo, les dijo, que de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Esto se estaba cumpliendo, es una profecía que ya se cumplió. Dice, a la luz de las Escrituras, este cumplimiento se dio en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas del general Tito Flavio Sabino destruye el segundo templo en Jerusalén. Nos damos cuenta que esta profecía se cumplió al pie de la letra conforme a lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros ahora empezamos a calcular todas estas fechas que les di, si 70 semanas, ya, por 7,
son 490. 70 por 7 son 490. ¿Ya? 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Entonces, si nosotros multiplicamos 70 por 7, da 490 años. Pero según nosotros lo que hemos examinado, solo se han cumplido 69 años proféticos, 69 semanas proféticas, que son 483 años del cumplimiento. Falta una semana por cumplirse. Una semana falta por cumplirse las 70 semanas de Daniel. Pero ¿por qué no se ha cumplido todavía esta última semana? Es algo muy importante. Porque la palabra de Dios nos dice que Israel es el reloj profético. Israel es el reloj profético. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el momento cuando Cristo muere en la cruz, desde ese momento empezó el tiempo de los gentiles. Se cumple las 69 semanas, muere Jesús y viene el periodo de la gracia, en el periodo que nosotros nos encontramos hoy. Este periodo es en el cual los gentiles, los que no conocieron a Dios, tienen la oportunidad de conocerle al Dios verdadero, y la salvación es a través de la fe. Por eso la palabra de Dios nos dice: si hoy escucharas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, durante este tiempo de la gracia, todos podemos encontrar la salvación, judíos y gentiles, todo el mundo. Este es el tiempo en que la iglesia ha venido, el tiempo de la gracia. Ahora, en el tiempo cuando venga la gran tribulación, dice que nosotros, cuando venga la tribulación, nosotros, la iglesia, los que hemos estado en el tiempo de la gracia, vamos a ser raptados. Nosotros nos vamos a ir, dice que el Señor nos va a esperar en el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos seremos raptados y nos vamos nosotros a la presencia del Señor. Entonces, miren lo que les voy a decir. Empieza el conteo, empieza otra vez el reloj profético. Israel vuelve otra vez a ser el centro de atención. Y ahí se empieza a cumplir la última semana que falta, que son 7 años. La gran tribulación, tiempos de angustia, tiempos de dolores, tiempos que dice que la gente preferirá estar muerta que seguir viviendo. Porque en esos tiempos se va a levantar la abominación desoladora, el anticristo. Nos damos cuenta que esa profecía se va a cumplir, pero después de que la iglesia se vaya. Lo que no ha permitido que el anticristo se manifieste somos nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia. Por esa razón es que todavía no se han cumplido los 7 años que faltan. Pero esos 7 años se van a cumplir, porque las profecías y según las cosas de la Biblia se están cumpliendo. Entonces Dios nos manda a que estemos preparados, que nos preparemos, porque el rapto está a la vuelta de la esquina. Y yo no me quiero quedar aquí para la gran tribulación, porque la gran tribulación va a ser fuerte. Entonces nosotros ahora estamos en el periodo de la gracia, somos salvos por la fe. Solamente por creer en Cristo Jesús y obedecerle, Dios nos va a salvar. Pero este es el tiempo de tomar la decisión. O estás con Cristo o estás sin Cristo. Porque si hoy no tomas la decisión de estar con Cristo y obedecer tu palabra, puede ser que el día de mañana sea demasiado tarde. Porque puede ser que el día de mañana toquen las trompetas, entonces nosotros volaremos y vamos a estar en las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra se va a vivir la última semana de Daniel, que es la gran tribulación. Ahora, ¿por qué los judíos rechazan al Mesías? ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué los judíos le rechazaron a Jesús? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no le recibieron a Jesús como el Mesías? Cuando Él era el Mesías, ¿por qué los judíos no le recibieron? Ahora vamos a entender, dice, los judíos rechazaron al Mesías porque ellos esperaban que el Mesías trayera el reino. Los judíos esperaban que cuando el Mesías apareciera, iba a venir a traer el reino. ¿Qué reino?
iba a librarles de la esclavitud de los romanos. Entonces Él iba a venir a regir la tierra con vara de hierro. Pero ellos se equivocaron, porque Jesucristo venía primero a sufrir y después venía a reinar. Entonces, esta fue la razón por la cual los judíos no le aceptaron a Jesucristo, porque ellos esperaban un Mesías que viniera a triunfar, esperaron un Mesías que viniera prácticamente a rebelarse contra el imperio romano. Pero eso no sucedió como nosotros sabemos. Lo que sucedió fue que Jesús vino como cordero a pagar en una cruz por los pecados de la humanidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 22. Cuando estén listos, me avisa. Cuando estén listos, me avisa. Amados hermanos, disculpen que la grabación no fue muy bien, pero bueno, voy a grabarme los últimos minutos de la prédica que se cortaron. Espero que puedan ver el video y que pueda servir de edificación para sus vidas, primeramente dando gloria y honra a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos en que ¿por qué los judíos rechazan al Mesías? Es algo muy importante que nosotros podamos entender cuál fue la razón por qué rechazaron al Mesías. Como sabemos, nuestro amado Señor Jesucristo fue crucificado porque los judíos lo rechazaron. ¿Pero por qué le rechazan? Cuando Él era el verdadero Mesías, era el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la razón la cual les incitó a rechazar a los judíos? Esa es la razón por la cual esta es la razón, porque los judíos esperaban el reino. Los judíos esperaban que Jesús venía ¿a qué? A manifestar el reino. Pero ¿qué vino Jesús a hacer? A morir en una cruz. Vino como el Jesús sufrido, no vino a reinar con vara de hierro, conforme a lo que dice su hermosa y preciosa palabra. Ahora, si nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22-24, esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es por esto que los judíos no aceptaron al Mesías. Para ellos es tropezadero que el Mesías viniera a morir en una cruz. Entonces se cumple lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creyeren. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, que ahora todos los que creen pueden ser salvos solo poniendo la fe en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Los judíos pedían señales. Dice que todo el tiempo estaban esperando ver las señales y ver las señales del Mesías, pero cuando vino Jesucristo, nosotros sabemos que en su ministerio, que tuvo su ministerio de 3 años, Él hizo muchos milagros. Él hizo muchas señales. Jesucristo tenía potestad sobre la naturaleza, para la enfermedad, caminó sobre agua, creó alimento, hizo tantos milagros que aún dice que el apóstol Juan escribió en el apóstol Juan
Juan capítulo 21, versículo 25, dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Entonces, Jesús hizo las señales, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque ellos querían el Mesías, que ellos querían un Mesías que viniera a derrotar al gobierno romano y a poner el reino y dejar en libertad a los judíos. Pero eso no iba a acontecer, porque en el orden de ellos pensaban que Jesús tenía que reinar, pero eso no era así, porque Jesús venía primero a padecer y después iba a reinar. Es algo muy importante entender esto para poder entender cuál fue la razón por la cual los judíos rechazaron al Mesías. Además, los judíos querían señales. ¿Qué tipo de señales esperaban? Esperaban señales en los cielos. Querían que se cumpliera aún Joel, las profecías de Joel, que dice que la luna se volverá en sangre y el sol se volverá tinieblas. Pero no se conformaron con todas las señales que Dios había dado, porque eran bastantes. Aún dice que cuando Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decían, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Habían tenido bastantes señales. Se cumplieron muchas señales en el transcurso de Cristo Jesús, en el transcurso del ministerio. Pero los judíos no le quisieron recibir. También una de las razones por la cual los judíos no le recibieron a Jesucristo fue porque en Deuteronomios capítulo 21, versículo 23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Nos damos cuenta que para los judíos eso era una maldición. Porque dice, porque maldito por Dios es el colgado. Todas las personas que morían en un madero eran malditos por Dios. Pero nosotros en el tiempo de ahora podemos entender por qué razón ocurrió todo esto. Por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestras maldades, entonces vino Jesucristo a pagar por nuestros pecados y Él llevó todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Se volvió maldito por causa de nosotros, aunque Él nunca pecó y vivió una vida santa y humilde delante de Dios. Isaías 53 explica todo esto a profundidad. Y todos nosotros, dice, lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárceles y por juicios fue quitado, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor vino a hacer la expiación de la humanidad. ¿Por qué? Porque para que nosotros adquiramos la salvación, alguien tenía que ponerse en nuestro lugar. Entonces los judíos, por lo que decía Deuteronomios, capítulo 21, 23, que cualquiera que muriera en un madero era maldito, pero no se dieron cuenta que la profecía en Isaías 53 testificaba que el Mesías tenía que padecer. Entonces los judíos no recibieron a Jesús. Jesús cuando estaba predicando la palabra de Dios junto al templo, le dijo estas palabras
a los escribas y fariseos, al pueblo de Israel, les dijo estas palabras. Vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39 dice que Jesús les dijo, por causa de que no le quisieron recibir, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os dejaré desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Solamente hasta que el pueblo de Israel diga: bendito el que viene en el nombre de Jesús, entonces en el nombre del Señor le volverá a ver el pueblo de Israel. Los judíos se sorprendieron que el Mesías no estableció el reino. Eso fue algo muy interesante, porque aún Jesucristo tuvo que explicar a sus discípulos que Él tenía que padecer, porque ellos también, en el entendimiento de ellos, pensaban que el Mesías venía a establecer el reino. Entonces, cuando Jesús estuvo en la cruz, todos sus discípulos huyeron, menos Juan, el apóstol Juan, y María Magdalena se quedaron junto con Jesús en la cruz. Después de que Jesús resucitó, dos hombres en el camino de Maús se encontraron con Cristo Jesús, pero no le pudieron reconocer. ¿Por qué no le pudieron reconocer? Porque Jesús había prácticamente tapado sus ojos para que no le pudieran reconocer. Entonces vamos a ir a Lucas 24 para entender un poquito más a fondo. Lucas 24, versículo 17 hasta el 25. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido y en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Se dan cuenta? Ellos esperaban que Él era el que había de redimir a Israel, pero eso sí iba a acontecer. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aún también aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que estaban del día, fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, ¿qué profetas? Uno de esos profetas era las profecías del profeta Daniel, las cuales son las 70 semanas de Daniel, en las cuales explica que el Mesías tendría que morir después de que se cumpliera
las 69 semanas proféticas. Ahora, cuando el pueblo de Israel pensaba que el Mesías iba a traer el reino, en realidad eso va a pasar. Pero va a pasar en un futuro. ¿En qué futuro va a pasar? Después de los 7 años de la gran tribulación, cuando la iglesia sea llevada, la iglesia es llevada, entonces el reloj profético de Israel vuelve a entrar. Entonces empezará los 7 años de la gran tribulación. Entonces, una vez que se termine los 7 años de la tribulación, entonces los que hemos creído en Cristo y los que han quedado en pie en la tribulación y los que han guardado su fe, entonces reinarán junto con Cristo durante 1000 años, que es el milenio. Y ahí es cuando Cristo, dice la palabra de Dios, que regirá a su pueblo con barra de hierro. Esta es la palabra la cual nuestro amado Señor Jesucristo nos ha mandado, y quiero decirles que si hoy escucharan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, sino crean que Jesús puede cambiar sus vidas. Muchos de nosotros diríamos: yo he hecho muchas cosas malas y me encuentro en una situación casi imposible de cambiar, pero déjame decirte el día de hoy, amigo mío, oyente que me estás viendo, que si tú crees, el Señor cambiará tu vida. Pero no dudes que el Señor te puede cambiar, porque si tú dudas, entonces el Señor no puede hacer nada en tu vida. Ábrele tu corazón el día de hoy y entrégale tu vida a Él y pídele que te ayude a cambiar conforme a lo que dice tu palabra. Entonces, si el día de hoy, amigo mío, tú recibes a Jesucristo en tu corazón, su Santo Espíritu vendrá y morará en ti, entonces habrás nacido de nuevo y se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. Amado hermano, si todavía el día de hoy tú no has recibido a Cristo Jesús, quiero pedirte que inclines tu rostro si quieres recibir a Cristo Jesús y repitas esta pequeña oración conmigo. Antes de orar, quiero decirte que esta oración no cambia si tú no lo haces. Esta oración no te va a cambiar si tú no lo haces sinceramente. Tienes que pedirle a Dios humildemente en esta oración y tomar tú la decisión de cambiar. Vamos a orar. Amado Dios, hoy acabo de escuchar tu palabra y creo que tú eres el Señor. Yo te pido con todo mi corazón que me ayudes a conocerte, porque me doy cuenta que no te he conocido. Creo que tú pagaste en una cruz por mis pecados y creo que eso es suficiente para darme salvación y vida eterna. Por eso te pido el día de hoy, conforme a lo que dice tu palabra, que me permitas nacer de nuevo para poder heredar el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te pido que me des paz, salvación y vida eterna. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y que tengan un feliz fin de semana.